¿Por qué ya no conviene ser empresa IMEX? En este video vamos a hablar sobre los aspectos fiscales del programa IMEX, dada la reforma fiscal de diciembre del 2013, y el por qué comentaba en el episodio pasado que la verdad yo es un programa que ya no recomiendo. Acompáñame, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial, y el día de hoy continuamos hablando sobre el IMEX, en esta ocasión sobre los aspectos fiscales del programa. Antes de entrar en la reforma fiscal del 2013, vamos a platicar un poquito sobre el concepto de diferimiento de aranceles. En el IMEX podemos tener dos situaciones: una situación por la cual tú importas sin pagar el arancel de importación de eso que estás introduciendo a territorio nacional. Posteriormente elaboras, transformas, reparas o prestas un servicio de exportación y realizas el retorno hacia el extranjero. Ese sería un IMEX de importación temporal. Sin embargo, también podemos tener el caso de los diferimientos de impuestos, en donde se pierde este concepto de la importación temporal, y lo que sucede es que tú importas el arancel de ese insumo, el arancel de importación, no lo pagas al momento de la importación, pero sí se determina, sí se calcula. Y una vez que tú haces la elaboración, transformación, reparación o la prestación del servicio y realizas el retorno de exportación, es entonces cuando vas a pagar ese arancel de importación que no se pagó al momento de importar. Por eso se llama de diferimiento. Yo no lo pago al momento de la importación, sino que se aplaza hasta que se realice la exportación, momento en el cual estoy obligado a pagar el arancel. ¿Cuándo sucede uno y cuándo sucede el otro? Hablamos de diferimiento de impuestos solamente en tres casos: cuando hago operaciones que pueden simular una triangulación, para el caso del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el famoso NAFTA o Telecan, Estados Unidos y Canadá, o en su caso operaciones al amparo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea o con la Asociación Europea de Libre Comercio, y se considera que estas operaciones pueden caer en triangulación. ¿Qué sería el caso de esto de triangulación? Ejemplo: importo un insumo coreano, fabrico en México y exporto a Estados Unidos. Si tú fueras un norteamericano, tú estarías asumiendo que estás realizando operaciones de triangulación, es decir, que Corea se está beneficiando del Tratado de Libre Comercio que suscribió México con Estados Unidos, y lo que está haciendo es enviar la mercancía a México para posteriormente enviarla a Estados Unidos, aunque sea de manera indirecta. Eso es a lo que nos referimos con operaciones de diferimiento, cuando hay esta situación de triangulación. Otro ejemplo: importas de China, fabricas en México y lo exportas a España. Para efectos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, esto sería igualmente una operación de triangulación, y lo mismo sucedería en los casos del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. Cualquier producto o insumo que tú estés importando fuera de la región, esto es, que no sea de Noruega, que no sea de Liechtenstein, que no sea de Suiza y que no sea de Islandia, y que tú lo estés incorporando en un producto al amparo del programa IMEX que se va a exportar a esos países, sería un insumo que está haciéndose bajo una situación de triangulación. En estos casos, repito, no existe esta situación de que yo importo, no pago el arancel y a lo único que estoy obligado es a exportar, sino que aquí lo que va a suceder es que el único beneficio es no pagarlo al momento de la importación, sino poder aplazar su pago hasta que se dé la exportación. Aquí hay que aclarar una situación. El arancel de eso que estamos triangulando y que va a caer en una situación de diferimiento no está sujeto al pago de ningún tipo de multa. Lo que sí va a suceder es que entre el momento en que se hace la importación y el momento en que sucede la exportación, el arancel puede sufrir una situación de actualización con base a la inflación que se haya acumulado en ese periodo. De ahí la importancia también de controlar los ciclos de producción y hacer que estos sean lo más acelerados posibles, para que obviamente ese factor de actualización sea lo más pequeño. Entonces, este es el primer tema fiscal que hay que trabajar cuando hablamos de un programa IMEX.
Es por eso que no basta con una simple hoja de Excel o con cualquier tipo de sistema de control de inventarios, sino que es necesario tener estos sistemas de control de inventarios bajo anexo 24, los cuales, entre otras cosas, ya nos calculan automáticamente esos aranceles diferidos que tenemos que estar pagando y el monto de ese arancel de importación a pagar una vez que ha sucedido el retorno. Esto sucede, repito, con y sin reforma fiscal. Esto data desde el año 2000, cuando entran en vigor, en ese caso fue el 303 del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que nos obligó a controlar estas operaciones que se pueden tipificar como triangulación. Pues bien, ahora sí pasemos a la reforma fiscal. Les había comentado en el episodio anterior que en teoría, bajo el programa IMEX, cuando tú importas, no está sujeto eso que importas a un arancel, salvo esto que ya comentamos, que se trate de diferimiento. No tendríamos que estar pagando una cuota compensatoria toda vez que el producto no se queda en territorio nacional, sino que se va a retornar al extranjero. Si el producto estuviera sujeto a una tasa de IEPS, no se pagaría el IEPS, y si el producto está sujeto a IVA, tampoco se pagaría el IVA. ¿Qué pasó entonces con la reforma fiscal de diciembre del 2013 y por qué les hablaba que tenemos que hablar de un IMEX AB antes de Videgaray y un IMEX DB después de Videgaray? Pues bien, la reforma fiscal de diciembre del 2013 transforma de manera radical el IMEX y ahora sí nos obliga al pago de dos contribuciones, que serían el IVA y el IEPS. Y aquí vamos a tener tres posibles esquemas para ese pago. Primer esquema, importo la mercancía e inmediatamente a través del pedimento pago mi IVA o pago el IEPS que corresponda a esta mercancía, o en su caso ambos. Y una vez que yo realizo el retorno para su exportación, solicito la devolución de estas contribuciones ante el SAT, dado que ya puedo comprobar que hice una importación temporal y que cumplí con el plazo de retorno. Sin embargo, y todos los que estamos aquí en México sabemos que en materia de devolución de impuestos la autoridad es bastante quisquillosa y lo que va a suceder es que nos va a empezar a poner una serie de trabas para poder proceder a estas devoluciones. Entonces, esa es la primera complicación que se derivó de esta reforma fiscal. Esto entró en vigor a partir del 1 de enero del 2015, no fue automático, o sea, la reforma fiscal dio un periodo de todo el ejercicio 2014 para que las empresas se anticiparan a esta situación, y a partir del 1 de enero del 2015 pasado, ya bastante pasado, ya llevamos 3 años de esto, ya estamos trabajando bajo este esquema. Entonces, esa es una primera opción. La otra opción que nos dice la autoridad, ok, no me lo pagues para que después no me tengas que estar solicitando una devolución, pero entonces preséntame una fianza. Esto quiere decir que cada que yo importo, si estoy sujeto al pago de IEPS y estoy sujeta al pago de IVA o a cualquiera de estos dos, entonces en lugar de pagar el monto que viene indicado en el pedimento de ese IVA o ese IEPS, lo que hago es presentar una fianza ante la autoridad para proceder al despacho aduanero. Y una vez que yo ya hice el retorno de exportación, entonces sí ya puedo cancelar dicha fianza y pues ya no sucede nada y no tuve que hacer un desembolso de IVA y de IEPS, pero lo que sí sucede es que me está generando un gasto administrativo extra porque la fianza no me la dan gratis. Entonces, cada que yo tramito un pedimento de importación temporal bajo mi programa IMEX, tengo que estar tramitando una fianza, o bien puedo hacer una fianza por un monto global, considerando una proyección anual de mis importaciones, pero pues lo más sencillo es hacerlo operación por operación, y operación por operación yo tendría que estar pagando a la fianzadora el monto de esa fianza y tener que hacer las gestiones necesarias para cancelar esa fianza una vez que yo ya hice el retorno de exportación. Entonces esta es la segunda opción que me da la reforma fiscal de diciembre del 2013. Como podrán imaginarse, muy pocas empresas optan por esta situación, dada la complejidad y el costo administrativo de estar pagando la fianza, que si bien es deducible para efectos de ISR y del propio IVA por el costo de la fianzadora, pues la realidad es que sí me está incrementando costos y me está generando más trámites administrativos. La otra opción que me dice el SAT es, ok, no quieres pagar, no quieres colocar una fianza, entonces procede a certificarte ante el SAT
en una certificación que se llama Organismo Económicamente Acreditado. Inicialmente se le conocía como Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, porque ya traíamos otros esquemas de certificación al amparo de ley aduanera, pero posteriormente, dado que esto estaba causando confusión, ya se crea el concepto de OEA, Organismo Económicamente Acreditado. Esta acreditación implica tener al 100% todo nuestro sistema de control de inventarios y acreditar una serie de requisitos que nos va a pedir el SAT dependiendo del tipo de empresa IMEX que somos. Ellos tipifican 3 tipos de empresa: empresa A, AA y AAA, que tiene que ver con el monto de operaciones que estamos realizando al amparo del programa. La certificación no es fácil y es por eso que muchas empresas no han optado por esta situación, porque implica el tener realmente al 100% los retornos antes de que venza el plazo, tener mi sistema de anexo 24 funcionando al 100% sin ningún tipo de pecaditos de los que las empresas IMEX suelen cometer. Como puedes ver, eso implica literalmente el desnudar a esta empresa ante el SAT, y muy pocas empresas están optando también por los esquemas de certificación. ¿A qué voy entonces con todo esto? Y ya para poder concluir el tema de IMEX. Si no estás dispuesto a tener tus operaciones al 100% y bien controladas dentro del programa, entonces no puedes ser una empresa certificada ante el SAT, por lo que tendrías que optar por un esquema de fianzas o bien por un esquema de pago y posterior solicitud de la devolución de esos impuestos. Aquí, por lo tanto, tienes que poner en la balanza cuánto es el costo de operación administrativa del programa y cuál es realmente el beneficio en flujo de efectivo que te va a estar dando el programa. Casi seguro que el beneficio en flujo de efectivo es nulo en comparación con lo que te ofrece el programa. Es por eso que yo actualmente le recomiendo a las empresas el que no opten por un esquema IMEX, sino en su caso evalúen primero un esquema PROSEC, en donde sí hay un beneficio real y tangible que se puede estar cuantificando. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué pasa si ya eres empresa IMEX y sí, son los vecinos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué pasa si eres empresa IMEX y quieres cancelar tu programa? Porque efectivamente te encuentras en esta situación en donde no has podido certificarte, has tenido ya varios intentos y no te han autorizado como organismo económicamente autorizado, y en efecto el costo administrativo de estar manteniendo vigente el programa es bastante elevado. Pues aquí lo que te sugiero es cancelar voluntariamente el programa, pero ojo, y mucho ojo por favor, no te avientes como el borras, ¿sí? Aquí sí necesitas de un consultor para que hagamos una radiografía, obviamente, de la situación en la cual se encuentra tu empresa al amparo de tu programa IMEX y vayamos corrigiendo todos los pecados que tienes, por lo menos en los últimos 5 ejercicios fiscales, de tal manera que vayamos llevando a tus inventarios a 0 pesos con 0 centavos, momento en el cual entonces sí ya podrás realizar esta cancelación ante la Secretaría de Economía. ¿Qué implica el llevar tus inventarios a 0? Implica hacer, pues obviamente, retornos de aquello que ya no quieras que permanezca en México, o en su caso cambiar de régimen de temporal a definitivo, todo aquello que sí quieres que permanezca en México antes de proceder a la cancelación. ¿Por qué? Porque una vez cancelado el programa, ya sea de forma voluntaria o por parte de la autoridad, cuentas con 60 días naturales para retornar al extranjero todo aquello que haya que retornar o hacer los cambios a definitivo. Este plazo sí se puede prorrogar, pero hasta un máximo de 180 días naturales, que no es mucho. Entonces, obviamente sí necesitas cuantificar el monto de esos cambios de régimen y de esos retornos al extranjero previos a realizar esta cancelación, o en su caso irlos haciendo paulatinamente. Es por eso que aquí sí necesitas un consultor y te recomendamos que por favor no te ventes como el borras, porque vas a tener problemas en este cierre de inventarios si primero cancelas y posteriormente quieres corregir todo lo que haya que corregir. ¿Ok? Pues bien, esto ha sido todo en materia de IMEX, entonces piénsenlo bien si realmente es un programa que sí les conviene, que sí les tiene beneficios. De antemano te digo, si tú ya importas de países con los cuales tienes un tratado de libre comercio y tus tasas arancelarias están cercanas a 0,
Si eres una empresa que importas algún insumo que está sujeto a IEPS y si tus insumos están sujetos a IVA, la verdad es que no tiene caso que suscribas un programa IMEX, ¿sí? Salvo que en el caso del IVA y en el caso del IEPS estés dispuesto a irte por un proceso de fianza o por un proceso de certificación. Caso contrario, yo ya no le veo el sentido a este programa IMEX. Y bueno, también esto es un atento recordatorio a nuestros próximos candidatos a la presidencia. Valdría la pena que la próxima vez que se haga una reforma fiscal se piense realmente en todos los sectores económicos de México y no por castigar a unos cuantos incumplidos se castiga a toda la industria maquiladora, porque esto realmente está afectando el flujo de efectivo de estas empresas y ese flujo de efectivo es un flujo que está destinado a generar fuentes de trabajo. Entonces, realmente espero que el próximo gabinete tenga un buen secretario de Hacienda, un buen secretario de Hacienda y Crédito Público, que realmente piense en una reforma fiscal no de tipo recaudatorio, sino en un tipo de reforma fiscal que promueva la generación de empleos, pero sobre todo que promueva la inversión nacional. Lo que hace falta realmente es inversión nacional y la inversión nacional solo se promueve con un buen ambiente fiscal y un buen ambiente fiscal empieza por una reforma que no dañe la generación de empleos y que no dañe la inversión productiva. Ya más adelante prometo hacer un video sobre las consecuencias de esta reforma fiscal para todas las empresas en México. Pues bien, esto ha sido todo esta semana. Les recuerdo que estamos lanzando el taller de Incoterms 2010, en el cual no solo estaremos revisando los aspectos contractuales del mismo, sino también los aspectos fiscales y el por qué es importante tener una adecuada planeación de la logística bajo cada Incoterm. El taller se realizará el próximo 20 de junio en las instalaciones del Hotel Quinta del Rey en la ciudad de Toluca y realmente espero contar con su asistencia. Aquí en la descripción del video les dejo el enlace en donde pueden encontrar más información al respecto. Sin más por el momento, esto fue todo por nuestra parte esta semana. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Negocios sin Complicaciones, un canal de GMO Consultores. Que pasen un excelente día.